religión tuvo un papel protagonista en Grecia, en Roma, en la Edad Antigua, pero esa religión, como por ejemplo las de Oriente, es decir, Persia o Egipto o Mesopotamia, eran totalmente diferentes a las que hoy en día, bueno, pues, se realizan, ¿no? Bueno, pues, el cristianismo en general, porque también, bueno, pues en el ámbito de los musulmanes es algo parecido. Son religiones muy similares. El problema vino cuando el Imperio Romano, con el emperador Teodosio, se estableció definitivamente el cristianismo, porque claro, antiguamente el cristianismo fue perseguido, sobre todo en Roma, y esa situación cambió ya por la manera de que los emperadores, bueno, pues se acogieron al final a la estructura eh, de la Iglesia, unirla a esa monarquía absoluta. Y claro, ha habido diferentes corrientes del cristianismo. Por ejemplo, está el catolicismo, la Iglesia ortodoxa, que son muy parecidas. Bueno, la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa son muy similares, ¿verdad? Que difieren en algunas cosas. En el ámbito, bueno, incluso en el ámbito de la Semana Santa también es diferente, porque son diferentes fechas. Ahora, por poner ese ejemplo, más que está muy eh, unido al final al ámbito de Europa. La religión anglicana, la religión, el luteranismo, el calvinismo, que fueron escisiones, y otras tantas que también fueron escisiones de la religión católica, que tuvieron menor importancia, pero que también dejaron huella en la evolución histórica de la Iglesia. En este caso voy a centrarme en el término pietismo, que fue un movimiento luterano en el siglo XVII que se caracterizó por la importancia que otorgaba a la buena conducta y a la dimensión espiritual de cada persona. Lo que te hablan al final del pietismo es eso, es decir, si tienes buena conducta vas a tener bonanza en el mundo del cielo, como hablaban muchos intelectuales en el periodo medieval, en la Edad Moderna, además es que continuó hasta luego una serie de críticas que se realizaron en el siglo de las luces, que todavía era la Edad Moderna europea, pero criticando los nuevos intelectuales franceses, alemanes, británicos, españoles, bueno, españoles incluso, bueno, pues llevaron a cabo pues, una crítica contra las instituciones monárquicas y eclesiásticas del siglo XVIII. Pero la religión ha tenido mucho poder a lo largo de la historia y sobre todo ha tenido el apoyo de la aristocracia y más concretamente de las propias monarquías europeas y no europeas, porque la religión también existe en otros ámbitos de Oriente, aunque las religiones de Oriente, yo esto lo digo sin historiador, recuerdan más esas religiones de la antigüedad occidental, Grecia y Roma. No tanto al cristianismo, a la iglesia ortodoxa, al anglicanismo, al luteranismo o al calvinismo, que son al final religiones que se separaron de la doctrina católica por otra forma de pensamiento, pelín, a lo mejor más radical, pero vamos, que en sí es un pensamiento casi muy parecido. Y aquí algunos ejemplos de teólogos germanos. Philip Jacob Spinner, que es Felipe Jacobo Spinner en castellano, fue teólogo alemán, fundador del pietismo, como he eh, nombrado en la anterior diapositiva. August Hermann Francke fue clérigo luterano, filántropo y erudito bíblico alemán. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf fue teólogo religioso alemán, obispo de la Iglesia Morava y su propio hijo, Christian Renatus von Zinzendorf, también fue teólogo alemán. Figuras, bueno, pues bueno, pues que dejaron huella en el mundo del pensamiento cristiano y en la teología. Al final la teología es lo que surgió con figuras como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, que fueron filósofos, pero bueno, más que filósofos medievales, fueron teólogos medievales. Las dos figuras más importantes de la Edad Media europea, que son al final, bueno, pues como los que he nombrado. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural religioso, es un mundo en realidad al final que tiene un- una doctrina, bueno, pues muy relacionada con el ámbito de las ciencias sociales, pero en el ámbito más del espíritu y de la religión, porque la religión al final ha tenido el apoyo, y esto lo digo yo siendo historiador, de las monarquías europeas y no tan, y tampoco solo del viejo continente, sino en otros ámbitos ha sido también el Islam
con esas monarquías teocráticas. Así que lo que he dicho, que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.